Hola, ¿qué tal chicas y chicos? En esta ocasión vamos a hablar sobre las paradojas del fenómeno humano. Una paradoja, perdón, es un dicho o hecho contrario a la lógica. Simplificadamente es una contradicción. Es como decir que se persigue la paz con la violencia. Es algo paradójico, pues decir que a través de la guerra vamos a conseguir paz, ¿no? Entonces, o un dicho por ahí muy común que dice nacer para vivir muriendo. Entonces, son cuestiones un tanto contradictorias, pero que al final de cuentas tienen un sentido. Entonces, dentro de las paradojas del fenómeno humano encontramos aquí cinco principales. La primera es el conocimiento y este aspecto marca un dualismo. Cuando hablamos de dualismo hablamos de dos partes, ¿sí? Que tienen que ver con el sujeto y el objeto, y sin embargo pues desaparece o se opaca de un extraño modo cuando se da el fenómeno del conocimiento, porque pues el sujeto en este caso se apodera del objeto, lo asimila en su propio ser, y de esa manera pues lo hace único de lo que anteriormente parecía distinto y opuesto. Es decir, nosotros conocemos como sujeto una persona, ¿sí? Objeto o cualquier otra cosa, un lápiz, un teléfono, una mesa, ¿sí? Entonces, en el momento que el sujeto, es decir, la persona se apodera, cuando hablamos de se apodera, estamos hablando de conocer. Si nosotros queremos conocer, apropiarnos del conocimiento de un celular, entonces tenemos que experimentar con el teléfono, ¿no? Entonces lo vamos estudiando poco a poco, lo vamos manejando, requiriendo todas las aplicaciones que tiene, etcétera, etcétera. Entonces el sujeto se está apoderando del objeto como tal, está haciendo propio ese conocimiento, ¿sí? Pero, ojo, también a veces confundimos la parte de que el sujeto también se puede volver objeto y viceversa, ¿sí? ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando hablamos de que, por ejemplo, Luis tiene un teléfono celular color verde. Bueno, el sujeto es Luis y el objeto es el teléfono celular color verde. Pero si dentro de una oración quitamos a una persona como tal, ¿sí? O un individuo, y solamente hablamos, bueno, el teléfono verde tiene muchas aplicaciones. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el sujeto? Pues entonces sería el teléfono celular, el objeto serían las aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de sujeto y objeto, no simplemente nos vamos a enfocar en que el sujeto es una persona o un individuo y que el objeto va a ser una cosa material. Cada una de las de estas dos partes tiene un lugar vaya en el universo, ¿sí? Es materia como tal, entonces cada una tiene su propio concepto, pero en este caso el sujeto que conocemos todos como personas o individuos, seres humanos, tiene esa capacidad de poder apoderarse del conocimiento de los objetos, ¿sí? Pero sin demeritar que en algún momento también el objeto puede entrar en esa dualidad de ser también sujeto, ¿sí? Entonces, esa es la parte de lo que es la paradoja del conocimiento. Después vemos la paradoja de los valores. Los valores son aquellas características morales en el ser humano, como la responsabilidad, el respeto, la igualdad, etcétera, etcétera. Como todo lo referente al género humano, orientando nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas, pues entra la cuestión moral, ¿sí? Cada época y cada persona se caracteriza por una serie de juicios de valor, y dichos valores pues responden a una diversa intención. En la cuestión de los valores hablamos un tanto de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué se vuelve paradójico lo que es bueno y lo que es malo? Poniendo un ejemplo, una persona que roba para poder satisfacer las necesidades de una familia. Robar es malo, ¿sí? Pero si lo ves desde el punto de vista en que
lo hace para satisfacer a una familia, ¿sí? Porque no tiene nada que comer, etcétera, etcétera, eh, pues se vuelve paradójico. Entonces, claro, no quiero decir que se tenga que hacer, constante. Si una persona que lo hace 2, 3, 4 veces, pues ya no es simplemente por una cuestión de necesidad, sino pues ya se dice, como decimos aquí en Tabasco, que se vuelve maña, ¿no? Entonces, pero sí se vuelve paradójico algo que está mal, que sabemos nosotros que está mal, al final de cuentas va a repercutir en un bien, entonces, y viceversa, ¿no? Entonces, esa es la cuestión paradójica de los valores. Ahora, la libertad, en cuestión de la libertad, podemos decir que somos libres totalmente, ¿sí? En todo sentido, ¿no? Puedo moverme, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puedo ir y venir. Pero ¿qué pasa? Se vuelve paradójico en el sentido de que ya hay ciertos límites, ¿sí? Límites legales, límites morales. Es decir, no puedo andar en la calle sin ropa, ¿sí? O no podemos andar en la calle sin ropa, porque a pesar de que somos libres de hacerlo, perdón, existe algo que nos restringe hasta cierto punto esa libertad, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión paradójica de la libertad. No somos libres del todo, aunque nosotros podríamos decir que somos libres. Entonces, a veces sucede que físicamente somos libres, pero a lo mejor mentalmente estamos encerrados, ¿sí? Entonces, por eso se vuelve una paradoja, ¿ok? La ciencia, ¿por qué se vuelve una paradoja la ciencia? Bueno, la ciencia trata de explicar todos los fenómenos que hay y que existen, ¿no? Pero hay una paradoja muy, muy latente en la cuestión de la ciencia, que es nuestra existencia. Independientemente que hay muchas teorías que nos hablan de la creación del ser humano, sea la teoría que tú consideres, hay una cuestión muy peculiar en cuanto a lo que es Dios, ¿sí? Y no me estoy metiendo en cuestiones religiosas, pero la ciencia se vuelve paradójica porque no sé si ustedes han escuchado a los médicos, ¿sí? Los médicos son hombres de ciencia totalmente. Entonces, cuando ya no existe una explicación lógica o una explicación científica a una dicha enfermedad o a un tratamiento o a una cura, ¿qué es lo que te dice el médico? Bueno, solamente un milagro lo puede salvar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen los milagros? Nosotros como seres humanos sabemos que los milagros vienen de una cuestión divina, de un ser supremo, de un Dios, como le quieras llamar, ¿sí? Entonces, la ciencia siempre se ha preguntado, bueno, ¿de dónde venimos? ¿De dónde, cómo se creó todo? ¿Quién creó todo? ¿Dios existe o no existe? Pero a veces, independientemente de que creas o no en la existencia de un Dios, siempre terminamos mencionando, aunque pues no, no tengamos ese conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso la ciencia se vuelve paradójica. Bueno, hay explicaciones puntuales que te da la ciencia, pero hay explicaciones que no. Entonces entra la cuestión teológica o la cuestión de un ser supremo que la ciencia trata o ha tratado de eliminar de manera rotunda. Entonces, por eso se vuelve una cuestión paradójica. El lenguaje, bueno, ¿por qué el lenguaje se vuelve paradójico? Al final de cuentas, el lenguaje no es lo mismo lenguaje que idioma, ¿sí? Lenguaje mímico, hablado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se vuelve paradójico? Porque no todas las personas tenemos la capacidad de utilizar todos los tipos de lenguaje, ¿sí? Se vuelve paradójico desde el momento en que nosotros queremos comunicarnos y no sabemos cómo interpretar ese tipo de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje hablado, ¿sí? Está basado en las cuestiones de los idiomas, ¿no? Si nos ponemos a hablar nosotros con un chino y no tenemos el conocimiento del idioma chino, mandarín, sí, entonces
va a ser casi imposible que nosotros podamos entender y comunicarnos con esa persona. Entonces, también, si nosotros queremos comunicarnos con una persona muda, ¿sí? Entonces, si no tenemos el conocimiento del lenguaje con mímicas, pues tampoco nos vamos a poder comunicar. Entonces, por eso se vuelve una cuestión paradójica. Entonces, al final de cuentas, aunque el lenguaje es universal, todos tenemos la capacidad de adquirirlo, pues no todos vamos a tener esa habilidad de poder manejarlos al 100%. Entonces, por eso se nos vuelve una cuestión paradójica. Entonces, eso es rápidamente lo que tiene que ver con las paradojas del fenómeno humano. Hay muchas más, hay algunas más, pero estas son las 5 más importantes. Espero realmente que haya quedado entendido el tema.